Ya son las 9 en punto de la mañana y es momento de darle la bienvenida al subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Audala. Hay varios temas para conversar con él. Uno de ellos tiene que ver con las cifras divulgadas recientemente de niños afectados por heridas de bala. Iniciaremos conversando sobre este tema. Bienvenido, Audala. Un gusto. Gracias por invitarme. Un placer estar acá. Un gusto recibirlo. ¿Por qué el Ministerio sintió la necesidad de salir a exponer estos números, contrastando de alguna manera esa sensación, incluso números que daban los pediatras, el director del Hospital Pediátrico Pereira Rosell, los cirujanos, a propósito de niños que llegan heridos de bala? Porque advertimos, por la sencilla razón de que advertimos que se estaban manejando cifras inexactas, que no tenían ningún respaldo estadístico ni evidencia científica desde el punto de vista del supuesto agravamiento de un problema que es un problema real. O sea, hacer esta aclaración o aportar estos datos no implica desconocer la preocupación que todos tenemos que tener en lo que refiere a la violencia en general hacia los niños. Yo fui presidente de INAU, de estos temas hemos hablado con ustedes en diversas oportunidades, pero creo que esa circunstancia no habilita a que a partir de allí generemos una alarma innecesaria o en tal caso descentremos la discusión poniendo sobre la mesa datos que, repito, no hay evidencia ninguna de que sean datos fidedignos. Sí, Galeana decía ayer que tampoco son comparables, ¿no? Porque ustedes dividen en dos franjas etarias y el Pereira Rosell, que es uno de los centros, el más grande por supuesto, mide hasta 14 años en una sola. Sí, pero... O sea, mide, no, contabiliza los casos que recibe, ¿no? Pero las aclaraciones que también realizó Galeana, que a mi juicio en algún sentido desmienten cifras que tuvieron por fuente determinada repartición o área del propio Pereira Rosell. Particularmente creo que la puerta de emergencia o la sociedad de cirugía pediátrica, que creo que manejó. Me parece que hasta en este programa se anunció que estaban ingresando algo así como un niño o un menor de edad herido de bala cada 15 días. Bueno, las cifras indican que eso no es así. Y que no solo no es así, sino que en realidad, en términos por lo menos estrictamente estadísticos, hay, si se quiere, una mejoría en la situación en cuanto a una disminución de los casos si comparamos, por ejemplo, el año 2023 con relación al año 2019. O si hacemos el promedio de ingresos tomando determinados periodos, como por ejemplo 2013-2015, cuando ingresaba un niño cada 20 días, el periodo 2015-2017, que allí se agravó la situación porque ingresaba un niño cada 18 días y el periodo actual, lo más cercano que podemos comparar en el tiempo, que es el periodo 2021-2023, que están ingresando o ingresaron en esa etapa uno cada 24. Ahora, eso parece coincidir con lo que dijo ayer Galeana, de que según él entiende estarían ingresando uno por mes. Ahora, doctor, lo que sí es cierto que lo que ha cambiado es el entorno en el que se producen estas heridas de bala, porque antes mayoritariamente eran episodios que se daban por alguna suerte fortuita de que se escapó un tiro, un arma que está en la casa o en un elemento de casa en el campo. Ahora son niños que aparecen en episodios de violencia que aparecen baleados. Yo creo que con relación a eso tampoco ha habido cambios, y no lo digo yo, la propia academia, el doctor Rojido, yo creo que ustedes han hablado alguna vez con él, ha dicho muy claramente con relación a esto que tampoco hay evidencia según la cual los niños, creo que utilizó esa expresión, sean un colectivo preferente del narcotráfico. Porque, reitero, a nosotros lo que nos ha preocupado, y por eso quisimos poner las cifras arriba de la mesa para hacer un aporte, porque además los datos del observatorio, entendemos nosotros, son los datos más fidedignos de todos, porque allí sí están registrados todos los casos de niños y adolescentes heridos de armas de fuego que en esa condición ingresaron al sistema de salud. Bueno, pero lo que nos ha preocupado es que no solo se manejaron cifras que, repito, se manejaron sin ton ni son y que además fueron después desmentidas por el propio director del Hospital Pediátrico, que creo que ayer relativizó absolutamente las cifras que previamente se habían hecho públicas, sino que inclusive también se han apuntalado conceptos o razonamientos muy altisonantes, como que los niños están siendo utilizados como señuelo o como garantía en las bocas de pasta base. No quiere decir esto que no haya episodios aislados, por ejemplo el del Pinar Norte, donde murió trágicamente un niño de 2 años, como todos sabemos, como consecuencia de una balacera que se dio en la puerta de una boca. Eso está fuera de discusión. Ahora, a mí me parece que muchas veces nosotros cometemos el error, y cuando digo nosotros digo los uruguayos, de sacar generalizaciones apresuradas de un hecho concreto, y tendemos poco menos que a partir de una situación dramática como esa que se vivió, a sacar, repito, conclusiones
en términos de que estamos asistiendo a una nueva realidad. No, la realidad no se ha agravado, pero eso no quiere decir que no nos deba preocupar. A mí me parece muy lamentable, y lo digo francamente. Creo que lo que no se comprende es el cruce al que sale el Ministerio del Interior en estos momentos a cuestionar evidencia científica de trabajos que se realizaron por parte de médicos, de personas que están analizando el tema. ¿Cuáles son esas evidencias científicas? Y por ejemplo, que hubo 27 lesionados y los desglosa por ahí. Hay un trabajo que se publicó en las últimas horas que justamente tiene que ver con esta temática. Lesiones de niños, Unidad Académica de Emergencia Pediátrica. Fue realizado por la Universidad ACE y el Departamento de Emergencia Pediátrica del Pereira Rosell. Sí, está bien. El propio Galeana dijo, y esto se publicó no en esta última declaración. Creo que llama la atención es por qué sale el cruce en este momento el Ministerio de Porque se manejaron datos inexactos, lo que dije al principio, Magdalena, por esa exclusiva razón. Yo creo que estamos además metiendo todo en la misma bolsa. El doctor Galeana dijo muy claramente, no el día de ayer, sino en una declaración reciente que publicó Búsqueda, de que de 27 casos, 27 ingresos que ocurrieron en el Pereira Rosell, en un año que no fue un año calendario, creo que en un año era el año del 2023 a abril del 2024, más de la mitad correspondían precisamente a situaciones vinculadas con accidentes domésticos, heridas superficiales, que está muy mal, porque que un niño sea herido con una chumbera o reciba un ondazo en el ámbito comunitario o en el barrio, es muy preocupante. Ahora, eso no quiere decir que todos los casos estén vinculados a conflictos entre bandas o choques criminales en el marco del narcotráfico. No. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de manejar la realidad. El representante de los cirujanos pediátricos mencionaba que había cambiado la modalidad y que ya no era tanto chumbos o cuestiones accidentales, también lo decía recién Alfredo, sino que el tipo de herida que es de algo intencional o haber quedado en un fuego cruzado, etcétera, es otro tipo de herida y es algo que los profesionales estudian porque cambia la manera de abordaje médico de esos pacientes. Pero eso no es algo nuevo. Sí estaban viendo ese Pero Lorena, eso no es algo nuevo. ¿Es exacta esa información? A ver, yo creo que una afirmación de esas características tiene que venir acompañada de la evidencia, de los fundamentos. Nosotros no tenemos esa evidencia. Tampoco la tiene el doctor Galeana. Yo veo que en el propio Pereira Rosell hay versiones contradictorias. Porque una es la del responsable del área de la cirugía pediátrica y otra es la del propio director del hospital pediátrico, que ha dicho exactamente lo contrario o ha relativizado tanto esos conceptos como esos datos. Ahora, doctor, yo he anotado algunas de las frases que usted ha dicho, cifras sin ton ni son, no hay evidencia, se acaba de decir. ¿Qué hay que interpretar? Que desde el Ministerio del Interior se está observando que hay cierta intencionalidad en el manejo de estos datos para hacerle daño al gobierno en materia de seguridad. No, yo no quiero atribuir intenciones porque creo que... de alguna manera esta respuesta parece obedecer a algo... Bueno, que ustedes están olfateando, digamos. Pero así como yo digo que algunos que hacen afirmaciones altisonantes o manejan cifras que no aparecen publicadas en ningún lado, porque el director de cirugía pediátrica dijo aquí, en Arriba Gente, y creo que lo dijo hace como 15 días, que próximamente se va a publicar evidencia según la cual ingresa un niño herido cada 15 días. Pero eso no se ha publicado en ningún lado. ¿Los datos que les estaban manejando? Yo lo he buscado por todos lados, no lo he encontrado. Se lo puedo pasar, lo tengo acá. Sí, bueno, 27 lesiones por arma de fuego, 8 de ellas en niños de 5 a 9 años, 19 en mayores de 10 años. El 22,2 fueron de sexo femenino, el 77,7 de sexo masculino. El mayor horario de consulta es toda la evidencia que le mencioné que fue hecha por bueno, personas que esas situaciones... Yo no estoy diciendo que esas situaciones no ocurran. Acá me parece que la discusión es, digamos, centrar el problema de una manera razonable, centrarlo donde verdaderamente debe estar, no sobredimensionarlo ni subestimarlo. Y con relación a lo que me preguntabas tú, Andrés, el tema de, digamos, de si hay intencionalidad política. Así como yo digo que quienes hacen determinadas afirmaciones tienen que probar lo que afirman, o en todo caso respaldarlo con evidencia, yo tampoco quiero atribuir intenciones porque tampoco tengo elementos para decir que hay una intencionalidad política de gente que yo ni siquiera conozco personalmente, vamos a entendernos. Me parece además, a mí lo que me resulta francamente más lamentable de todo esto es que estemos teniendo esta discusión. Es decir, la discusión cuantitativa. Esto no puede ser una discusión de restar o sumar. Pero el que sale el cruce es el Ministerio del Interior, pero de esta evidencia científica. Y nosotros aportamos... Hicieron un trabajo de análisis médico, se hizo un trabajo por parte de profesionales en el Hospital Pereira Rosell
y en definitiva los que salen al cruce es el Ministerio del Interior. Sí, pero ayer el doctor Galeana nos responde. El doctor Galeana dijo hace algunos meses acá que cada 15 días entraba un niño y que le sorprendía también el cambio. Ayer el doctor Galeana dijo que ingresaba uno cada mes porque no tiene cifras actualizadas. Lo dijo ayer, no dijo eso que estás diciendo tú, Magdalena. Lo dijo hace... Bueno, más sobre el verano lo planteó el llamen al acá. doctor Galeana y consúltenlo. Pero ayer declaró muy claramente que el problema no se estaba agravando mucho y que en todo caso las cifras que tenían eran del año 2020. Entonces capaz que hay un problema en el Pereira Rosell, no lo sé. Pero frente a esa confusión, lo que nosotros entendimos, y lo entendimos recién ahora, porque podríamos haber salido con estas mismas cifras que publicamos ayer cuando el caso de Pinar Norte, pero no nos pareció que eso hubiera sido imprudente, que no tenía ningún sentido en un momento además donde todos estábamos sensibilizados con lo que había pasado. Nosotros salimos a publicar las cifras en el día de ayer porque las tenemos, porque son las que surgen del observatorio y porque son absolutamente rigurosas. Y son las que son. Y no las mandamos a hacer nosotros a raíz de que esta situación se generó. Son las cifras que el observatorio permanentemente actualiza en función de las novedades, como se llama, que se incorporan al sistema de gestión policial. ¿Cómo llegan esos datos? ¿Cómo es el protocolo que ayer también se lo consultábamos a Galeana? ¿Cómo adquiere esos datos el Ministerio del Interior? ¿A partir de qué? A partir de los datos que hacen referencia a situaciones delictivas o con apariencia delictiva, como puede ocurrir con una rapiña, con un hurto, con un homicidio. Es decir, eso es lo que llaman las novedades que se incorporan al sistema de gestión policial, a partir de denuncias que llegan de particulares o del propio sistema. Cuando ingresa un niño baleado, pongámosle, o una persona, no necesariamente un niño, al sistema de salud, herida de arma de fuego, obviamente hay noticia a la policía, a la fiscalía, y desde luego eso inmediatamente se registra. ¿Puede haber un subregistro a nivel del hospital, por ejemplo? En este caso yo creo que es muy difícil que haya subregistro porque como estamos hablando de hechos graves, puede haber un subregistro en todo caso en lo que refiere a heridas superficiales, precisamente un accidente doméstico, claro, eventualmente. Acá incluso en este estudio que le señaló, desglosa incluso dónde fue lesionado cada uno de estos menores, ¿no? Dice, en miembros superiores, miembros inferiores, cara, cráneo, abdomen, tórax, cuello. Sí. Ahora, todas esas cifras, de acuerdo a la información que tenemos en el observatorio, en tal caso lo que registran es una disminución con relación a los años anteriores. ¿Esto es algo que nos deba llevar a estar tranquilos o satisfechos? Por supuesto que no. Un solo niño que ingrese al Pereira Rosell o al sistema de salud con una herida de arma de fuego, por supuesto es un tema preocupante. Y creo que como tal nos debe preocupar y debemos actuar, que es lo que hemos estado intentando hacer, particularmente después del episodio del Pinar Norte. Ustedes recordarán, nosotros en lugar de salir a publicar cifras, que repito, hubiera sido de una grave irresponsabilidad, lo que resolvimos fue convocar a la interinstitucionalidad. Generamos un ámbito que está trabajando con la Fiscalía General de la Nación, con el Poder Judicial, con ACE, con INAU, con ANEP, incorporamos después al Instituto de Estadística. Estamos trabajando en mejorar la respuesta y en mejorar la presencia en el territorio, porque además, en las situaciones vinculadas fundamentalmente con los homicidios y con la violencia letal, para el Ministerio del Interior sería muy fácil desembarazarse y decir este no es tanto un problema policial porque la policía llega cuando el episodio de violencia se produce. Lo que tenemos que hacer es prevención, pero la prevención en este caso no depende solo del Ministerio del Interior, porque hay causas sociales profundas que explican esa violencia y donde el Ministerio del Interior puede colaborar, pero capaz que ni siquiera es su competencia directa o su cometido originario, que es el de prevención, represión y persuasión del delito. Nosotros, sin embargo, tomamos el camino más largo en el marco del enfoque dual, de convocar a todos estos organismos. Hoy estamos trabajando en entrecruzar datos, que en eso estábamos bastante mal, porque no compartíamos la misma información, organismos que estamos actuando en los mismos territorios y muchas veces desde distintos lugares atendiendo o vinculándonos con las mismas personas, con las mismas familias, con los mismos niños o con los mismos adultos. Y bueno, y desarrollando determinadas tareas. Ustedes saben que el Ministerio ha puesto el énfasis en trabajar en la interrupción de la violencia, en el proyecto Queer Violence, que ya está en pleno desarrollo, en tareas vinculadas con la sensibilización, trabajando con la ANEP. Empezamos con 6 escuelas de contexto crítico, a los efectos de que allí policías y docentes puedan realizar charlas como se empiezan a realizar con los alumnos para hablar de temas vinculados con la violencia, la prevención de la violencia, el consumo problemático, todo lo que concierne a la vida saludable como alternativa o por contraste a todo lo que dije antes.
Abdala, a propósito de prevención, y ya le cambio de tema, ¿qué trabajo se está haciendo a nivel de los liceos? Hoy dábamos la información que los liceos 19 y 76 han reforzado la seguridad por una tarea preventiva, que se han encontrado invitaciones a peleas masivas a través de redes sociales. ¿Qué trabajo se está haciendo con liceos? ¿Ha habido un cambio en ese sentido? Bueno, yo creo que la policía ha dado signos y el Ministerio del Interior de que estamos muy atentos a esos fenómenos, desde la circunstancia reciente que se dio en torno al nuevo centro shopping, que a todos nos impactó, por supuesto. Creo que quedó bastante claro que, que nos adelantamos a la situación. El Ministerio y la policía y los servicios de inteligencia tuvieron acceso a determinada información y eso permitió, por lo tanto, actuar preventivamente. Creo que se pudo conjurar esa situación y creo que esa intervención preventiva fue muy oportuna y muy pertinente, entre otras cosas porque permitió que el tema no pasara a mayores y que no tuviéramos que lamentar circunstancias desgraciadas, más allá del episodio en sí mismo, que por supuesto a todos nos debe llamar a la reflexión de que en definitiva esto pueda llegar a generarse, es decir, que los adolescentes se convoquen en un espacio público a los efectos de pelear y de luchar y desarrollar, por lo tanto, esa violencia que no llegaron a desplegar totalmente, pero que pudo haberse desplegado. Y en ese sentido hemos seguido trabajando en las instancias o en las insinuaciones posteriores, que como ustedes saben bien, también se dieron, y el sábado siguiente hubo algunas detenciones en esa oportunidad en el entorno del shopping de Tres Cruces. Ahora vino este episodio de estos liceos, donde también allí se reforzó la presencia y la guardia y la presencia persuasiva de la policía. Y en ese sentido seguimos trabajando. Una labor de contención muy importante. Está el caso también del Liceo 20 de Punta Gorda que ha trascendido y le quiero preguntar, ¿hay denuncias concretas del Ministerio sobre robos en avalancha, gente que ingrese a los centros educativos, en particular en el de Punta Gorda, para robarle a los estudiantes? No tengo detalles, para ser absolutamente franco, de las denuncias que se recibieron, pero sí se recibió información en ese sentido y se está interviniendo. ¿Qué se está haciendo concretamente, por ejemplo, ahí en Punta Gorda? ¿Mayor presencia policial? Mayor presencia policial. Por supuesto, hay un trabajo con los propios docentes y los responsables de la educación formal y en este caso de los centros educativos. La policía está muy integrada en la comunidad y desde luego que nuestra tarea, repito, tiene una visión amplia que va más allá del mero patrullaje, que tiene que ver, obviamente, con la articulación con los demás actores, como yo dije antes. Y esto se da en lo macro, pero se da en lo micro. Cuando digo en lo macro, digo cuando nos reunimos las autoridades de todos los organismos para planificar determinadas líneas de actuación, pero se da en la cotidianeidad de estas situaciones cuando la propia seccional o la propia zona operacional con los directores de liceos o directores de escuela o actores sociales de los más diversos servicios públicos o sociales tienen que prevenir. ¿Ha habido cambios en el fenómeno? Porque una cosa es jóvenes que se citen a pelear, otra cosa es inseguridad alrededor del centro educativo, en el barrio, y otra cosa es un grupo que entre a robar adentro de un liceo en funcionamiento. Sí. ¿Viene cambiando la situación en cuanto a la seguridad de los liceos con estos fenómenos? Yo creo que no podemos minimizar ni subestimar estas manifestaciones y estas expresiones que se han venido dando. Y creo que aquí no hemos mencionado un actor fundamental en todo esto, que es la familia. La familia en sentido amplio, naturalmente, ¿no? No hablo de la familia tradicional. Cuando digo la familia, digo los responsables adultos, los referentes adultos de los adolescentes que siguen siendo menores de edad y que siguen estando sometidos a la patria potestad. Y que por lo tanto quienes están a cargo de ellos, porque si no tendrían que estar a cargo del Estado, tantas veces hemos hablado de la institucionalización de niños y adolescentes cuando no hay con relación a ellos la debida contención, y bueno, padres y tutores y referentes adultos tienen una responsabilidad legal sobre la educación de esos niños y de esos adolescentes y deben responder por sus actos. No quiero decir con esto que los pongamos presos necesariamente, en otros países ocurre. En el nuestro también podría ocurrir, porque la omisión de los deberes de la patria potestad es un delito tipificado por el Código Penal. Hay algún antecedente jurisprudencial, ya tenemos nosotros, de algún llamado a responsabilidad penal. Recuerdo un caso en el departamento de Paysandú, no hace mucho tiempo, exactamente. A mí me parece, y algunos fiscales ya han señalado esa necesidad, de que en ese
triángulo, si se quiere, entre el Estado, la familia y la sociedad, de la responsabilidad social compartida, de la corresponsabilidad en la crianza, me parece que todos tenemos que asumir la cuota parte que nos toca. Abdala, le quiero consultar por un tema que también no tiene que ver justamente con esto que venimos analizando, pero que sí ha sido noticia en esta jornada y me gustaría, recién mencionó el tema de las fiscalías, estos chats que se divulgan hoy por parte del semanario Búsqueda respecto a las consideraciones que realizó Paula Iturralde sobre Alicia Ghione, también sobre otra de las fiscales que tildó de HDP. ¿Qué se puede decir al respecto como integrante de esa fuerza política? Bueno, mire, no es por escurrir digamos, el bulto, pero no he leído Búsqueda todavía, porque Búsqueda salió hoy y yo lo voy a leer ahora cuando llegue a mi oficina. Soy absolutamente honesto. Tampoco me toma por sorpresa porque he escuchado la radio en la mañana de hoy y bueno, y tuve noticia de que eso se publicó. Lo voy a leer detenidamente. No creo que me corresponda a mí hacer referencia a chats que en tal caso, bueno, habrá que confirmar su veracidad, no digo que no la tenga, y sabrán explicar quienes intervienen en ellos qué alcance tienen y en qué contexto se dieron. De todas formas, repito, para no eludir la pregunta, esto en todo caso lo que confirma es lo que tantas veces hemos dicho con relación a este asunto y por supuesto a mí también me toca de cerca. Desde luego que todo este tema desgraciado, desde hace más de un año, cuando estalló en marzo del año 2023, a todos quienes integramos el Partido Nacional y conocíamos al senador Penades y militamos con él durante muchísimos años, no lo vamos a ocultar, nos tomó... Pero déjeme terminar. Sí. Nos tomó absolutamente por sorpresa y nos impactó. Y bueno, y sobre todo el desarrollo y todo el proceso que se vivió a partir de allí, porque esto evidentemente fue un proceso dinámico, ¿no? Que bueno, que se fue haciendo cada vez más complejo a medida que fueron apareciendo cada vez más denuncias y las actuaciones judiciales y la indagación de la Fiscalía fue avanzando. Ese es un dato absolutamente real y supongo que en ese contexto se inscribirá esto, que repito, no conozco todavía porque no he tenido la oportunidad de leerlo. Doctor, le quiero preguntar, ya le estribo en el final. El martes que viene va a haber un partido por la Copa Libertadores y todo parece indicar que va a venir gente de Rosario. Le concreto puntualmente, ¿el Ministerio del Interior pidió que ese partido se juegue sin la hinchada de Rosario Central? A ver, Alfredo, yo con relación a esto no tuve una intervención directa, sí la tuvo el ministro Martinelli, pero me consta, porque el ministro me informó y lo informó el otro día en el comando. El Ministerio, a partir de un planteamiento que realizó el Club Atlético Peñarol, y no porque lo realizara el Club Atlético Peñarol, a partir de un análisis objetivo de la situación, coincidió en la calificación de que se trata de un partido de alto riesgo y así se lo comunicó por nota a la Conmebol. O sea, el Ministerio del Interior le dijo a la Conmebol que era un partido de alto riesgo. Respaldó la tesitura de Peñarol en cuanto a la calificación del espectáculo. Y hasta ahí llega nuestra participación en ese aspecto. Por supuesto, después tenemos la otra gran responsabilidad, que ya se está trabajando en eso con total normalidad y con total serenidad, para el próximo martes de realizar el operativo policial correspondiente. ¿Es un operativo, le pregunto, es un operativo especial por ser... ¿Cuán especial es el operativo por ser un partido de alto riesgo? Es tan especial como especial es el operativo de cada partido, que en tal caso merece una estrategia específica y una planificación específica. Y allí la Dirección de Seguridad en el Deporte, con la Jefatura de Policía de Montevideo y con la zona operacional correspondiente, realizan la planificación para cada ocasión, que difiere una de la otra en función de las características del lugar, de la cantidad de gente que se espera, por supuesto de la calificación en cuanto al riesgo, ni que hablar. Y en ese sentido se está trabajando y ayer mismo los mandos policiales nos transmitieron que están encarando esto del martes como, digamos, un partido más que capaz que tiene todo este condimento previo que se ha dado y sobre todo lo que aconteció en Buenos Aires, que todos sabemos que en Rosario, que sabemos que fue complejo, por supuesto, y eso le genera un aliciente, ¿no? Para que esto... Una sobredosis de expectativa bastante importante. Abdala, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes como siempre.